Niños, ¿me escuchan? Sí, profe. Ya. Vamos entonces ahora con el largo plazo económico. Si recuerdan lo que vimos el miércoles, considerando la región económica de producción, recuerde, teníamos algo así. En esa zona, el producto versus el número de trabajadores tomaba esta forma. Y en este caso, lo que ocurría es que el capital era el factor fijo. ¿Me siguen hasta aquí? Niños, ¿me siguen? Sí, profe. Ya. Suponga ahora que tenemos otro sistema productivo en el cual el capital es el factor variable y el trabajo es el fijo. ¿Cómo cree usted será la forma de la función de producción en el corto plazo? ¿Distinta o igual? En términos de características, no estoy diciendo idéntica, igual, en forma o distinta. Igual. Igual. Entonces, esto es corto plazo, considerando o capital o trabajo variable. Y el otro, el restante factor fijo. Bueno, ¿qué hacemos? En el largo plazo económico sabemos que todos los factores productivos son variables. Entonces, ¿qué hacemos? Superponemos estas dos representaciones gráficas y da origen a lo que tengo aquí, a este mono. ¿Me sigue? A este mono que está hecho en computador, no a manopla. Aquí tengo el producto en el eje vertical versus el trabajo. En este otro eje tengo el producto versus el capital, este otro eje. ¿Y qué es lo que hacemos? Unimos estos dos planos, QL con QK, mediante un manto, no un volumen, una superficie, que es un símil a lo que hicimos en la teoría del consumidor con las curvas de indiferencia. Y esto nos va a dar origen a una semielipse, semielipsoide, pero solo me interesa la cáscara. No es un sólido revolución, sino que es un manto, la cáscara de la sandía, el cuero de la pelota de rugby, la cascarita del huevo, no el cuerpo interior. Va a dar origen a esto. Un manto de esta forma, y a medida que empleamos mayor cantidad de trabajo, mayor cantidad de capital, obviamente vamos a ir ascendiendo por este manto, y eso va a connotar que la producción está en aumento. Como es complejo trabajar en 3 dimensiones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que hicimos en la teoría del consumidor. A este manto lo corto, le hago pasar planos cortantes al suelo, al KL, que es el suelo, le hago pasar planos cortantes, corto ese manto, saco la parte superior y me van a quedar formas de esta forma en aquel manto. ¿Y qué hago? Las proyecto en el plano KL. Las proyecto en el plano KL. A medida que corte más arriba, esta curva va a ser más grande y va a estar más alejada del suelo, por lo tanto, como en el eje vertical, la distancia desde el suelo, estoy midiendo el producto, a medida que me alejo, obviamente la producción habrá de ir en aumento. ¿Y eso a qué va a dar origen? Si después proyectamos esas líneas en el plano KL, como estoy diciendo, va a dar origen a un espacio de esta forma. Curvas de esta forma. Y estas son las que reciben el nombre de isocuantas de producción. Cuando yo hago pasar en el monito anterior, en este, un plano cortante paralelo al suelo sobre este manto, a lo largo de toda esta línea de contorno que se genera, como la distancia desde el suelo a ella
es la misma en todas y en cada uno de los puntos, significa que el nivel de producción es exactamente el mismo. Por eso reciben el nombre de isocuantas. Recuerden, el prefijo iso significa o nos lleva a repensar que esto significa igual. El prefijo iso, igual. Isométrica. Ustedes tienen que haber tenido dibujo o algo así. Una proyección isométrica, igual medida. Aquí es isocuanta. Cuanta tiene que ver con cantidad o producción, de quantum. Isocuanta, igual producción. ¿Hay dudas, niños? Niños, No, profe. ya. Y como hemos dicho, en la medida que nos alejamos del origen, que nos movemos hacia allá, la producción va en aumento. ¿Y por qué? Porque recuérdese, si estamos ocupando un proceso eficiente, somos eficientes técnica y económicamente, que era parte de los supuestos que habíamos visto, obviamente al contratar mayor cantidad de factores, es razonable esperar que la producción sea cada vez mayor, y así sucesivamente. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Jóvenes, señoritas, ¿hay dudas? No, profe. Bien. Las isocuantas de producción tienen 5 características o atributos. Lo mismo que vimos en la teoría del consumidor. Lo primero que usted siempre tiene que mirar un mono es la pendiente. ¿Cómo es la pendiente de cada isocuanta? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa. ¿Por qué? Porque está describiendo una relación inversa en el uso de factores productivos. Si yo estoy aquí y considerando lo que he dicho hace un instante, eficiencia, si estoy en el punto A y me muevo al punto B, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dejando de contratar capital para contratar una mayor cantidad de trabajo y que la producción permanezca exactamente Igual. isocuanta, iso, igual, como en la producción entre A y B, Igual. 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 ¿Hay dudas? Segunda característica o atributo, vistas desde el origen, las isocuantas, ¿cómo las vemos? ¿Cóncavas o convexas? Convexa. Convexas. Tercer atributo y producto de de estas dos anteriores características, miren. 1, 2, 3 unidades de trabajo. Cuando nos movemos de A a B, ¿cuánto sacrificamos de capital para incrementar el uso del trabajo en una unidad? Todo esto. ¿Me sigue o no? Cuando nos movemos de B a C ahora, obviamente también hay que dejar de contratar capital. Pero ahora hay que dejar de contratar una mayor o menor cantidad para Menor. incrementar el uso del trabajo en una. ¿Mayor o menor? Menor. Menor. Por lo tanto, nace este atributo. El sacrificio es decreciente en la contratación de uno de los bienes para incrementos iguales en el uso del otro. Cada vez debemos sacrificar menos. Que era la tercera característica, que es producto, esto es consecuencia de estas dos. Es una consecuencia de esas dos. Tercero, u otro, son 5. Son densas. ¿Qué significaba? Si recuerdan, los que estaban hace un ratito, cuando
teníamos ese manto, ¿cuántos planos cortantes yo podía hacer pasar paralelos al suelo por aquel manto? Infinitos. ¿Y qué es lo que iba a ocurrir entonces? Podemos tener infinitas isocuantas de producción. ¿Qué significaba? Que por cada punto del espacio solo pasaba una curva. Y eso significa que son densas. Hay muchas. Aquí yo solo grafiqué 3, pero hay otra ahí, ahí, y así sucesivamente. No se debieran cortar. Bien. Y otro atributo es que no se cruzan o intersectan. Se violaría el supuesto de eficiencia técnica. Miren. Y que es el correlato o la identidad con el supuesto de coherencia en las decisiones que vimos en la teoría del consumidor. A y B están sobre la misma isocuanta. Producen, por tanto, el mismo nivel de producción. Eso significa que a priori, mientras no conozcamos los precios de los factores productivos, capital y trabajo, nos debiéramos declarar indiferentes. De manera análoga, A y C están sobre la misma isocuanta de producción. Por lo tanto, si A es igual de preferido que B y A es igual de preferido que C, por transitividad debiera cumplirse que B es igual de preferido que C. ¿Y es verdad? No. Si observan, en B se está contratando una mayor o menor cantidad de factores productivos, de ambos. Mayor. Por lo tanto, si contratamos una mayor cantidad de factores, hemos de esperar que la producción como sea en B respecto de C. Mayor también. Mayor. Por lo tanto, se violaría el supuesto de eficiencia técnica. No se pueden cruzar. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, No, profe. ya miren. Aquí vamos a comparar algunos puntos para que tenga clara noción y conciencia de lo que connotan. Que no hay que confundir la producción con la proporción en el uso de factores. Vamos a comparar el punto A con C y A con B. Y vamos a tratar de ver qué ocurre en términos de dos atributos. Ya. Primero voy a hacer A con B para que no se me pierda. ¿Cómo es la producción de A respecto de la producción de B? ¿Igual o distinta? A con B. Igual. Igual. ¿Cómo es LA partido por LB? Perdón. ¿Cómo es la cantidad ocupada de trabajo en A sobre K sub A respecto de LB sobre K sub B? Aquí tenemos LA
LB, K sub A, K sub B, y allí tenemos LC, K sub C. Ya, ¿cómo es la proporción en el uso de factores? LA sobre K sub A respecto de LB sobre K sub B. ¿Igual o distinta? La proporción en el uso. Niños, ¿cómo es? Distinta, ¿o no? No dudes. 5, por ejemplo, 5 partido por 5, 1 contra 4 partido por 8, 0,5. ¿Es igual la proporción? No. Los dos puntos que están en la misma curva tienen un mismo nivel de producción, pero la proporción en el uso de factores es distinta. Y de hecho, así son las funciones de producción de proporciones variables, que esta es característica de una función tipo Kaplan-Douglas. Vamos a la comparación entre los puntos A y C. ¿Cómo es la producción de A respecto de la producción de C? No me interesa cuál es mayor, aquí quiero ver si son iguales o distintas nomás. ¿Son iguales las producciones? No. Distinto. Distintas. ¿Y la proporción en el uso de factores? ¿Cómo es? Distinto también. ¿Perdón? Igual. Es igual. Es igual por semejanza de triángulos, cabros, lo saben desde geometría. Este cateto es a aquel, aquí hay un ángulo recto, como este es a ese otro. La proporción es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque están contenidos ambos puntos en un rayo que nace en el origen. Por lo tanto, por semejanza de triángulos, si quiere aplíquele el teorema del coseno, el teorema del seno, y se va a dar cuenta que este cateto es proporcionalmente igual a ese otro dado, ese cateto y aquel otro. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Ojo, solo en un rayo que nazca en el origen. ¿Estos dos puntos tienen la misma proporción en el uso de factores? ¿J y H? No. No, porque no están contenidos en un rayo. Recuerda, un rayo que nace en el origen es de la forma I igual a un KX en el plano IX. Por lo tanto, la pendiente siempre es constante y eso significa que existe la proporcionalidad. Si la pendiente es constante, si eso es lo que estamos diciendo. Delta I partido por delta X, delta I partido por delta X, delta I partido por delta X, es siempre la misma. Pero eso lo sabe, matemáticas básicas, octavo básico, yo creo, por ahí. ¿Hay dudas? Perdón. ¿Hay dudas? Por lo tanto, No, es lo profe. mismo hablar, es lo mismo decir igual proporción que igual producción. No, profe. Igual producción significa sí o sí dos puntos sobre una misma curva, mientras para cumplir con el supuesto o la condición de igual proporción, necesariamente deben estar contenidas en dos isocuantas distintas, pero que sean cortadas por un rayo que nace en él, En el origen. en el origen. Ya, ¿hay dudas? Bien. Tratemos de obtener la pendiente de la isocuanta. Por ejemplo, el movernos de A a B. Eso es de L. Como es una función bivariada, sabemos en este caso que Q es una función de Q que depende de L y K. Por lo tanto, para determinar la pendiente, ¿qué tenemos que hacer? Obtener la derivada total de Q
es igual, pero como es bivariada, en este caso, tenemos que aplicar el concepto de derivada parcial. Me estoy moviendo de A a B y quiero ver el cambio en la producción total. ¿Hay dudas? ¿Y qué es lo que hacemos? Lo mismo que expliqué en su minuto en la teoría del consumidor. Nos movemos sobre esta trayectoria. Al movernos de A a B, nos vamos por el espacio factible, que sería bajo, y nos movemos en estas trayectorias. A lo largo de la vertical, ¿qué atributo permanece constante? ¿Trabajo o capital? Trabajo. Y estoy cuantificando el cambio infinitesimal en el producto debido al cambio en el capital ponderado por el total de unidades que cambia el capital, por el DK. Y después me muevo por la horizontal. A través de la horizontal, ¿qué atributo permanece constante? ¿Qué factor? El capital. ¿Cuál es el que varía? El trabajo. Entonces, pondero el efecto del cambio infinitesimal en el producto debido al cambio en el trabajo, ponderado, multiplicado por el total de unidades que cambia el trabajo. Pero claramente sabemos que entre A y B, ¿cómo es la producción? El nivel de producción, ¿cómo es el Igual. punto? ¿Perdón? Igual. Por lo tanto, matemáticamente, ¿cuánto es el DQ? ¿Cuánto cambia el producto? ¿Cuánto 0. es? 0. 0. Y por definición, esto es lo que vimos en la clase anterior, de Q a DL, ¿qué es lo que es producto marginal de L? Por el DL más producto marginal de K, haciendo la analogía, por DK, de donde la pendiente de K a DL, en el plano LK, la pendiente de K de L, es igual a menos producto marginal del trabajo partido por producto marginal del capital. Símil a lo que vimos en la teoría del consumidor. El de I a de X era menos utilidad marginal de X sobre utilidad marginal de Y. El modelo formal, el modelo matemático es exactamente el mismo. Cambia la conceptualización de los términos nomás, pero matemáticamente es lo mismo. Y esto de aquí, lo que está en el corte, aquí ya tengo el signo menos de la pendiente. Si estamos trabajando en la región económica de producción, no hay problema. Sabemos que los productos marginales son decrecientes, pero positivos. Positivos. No estamos pasado el punto C, que era donde el producto total era el máximo. Por lo tanto, este cociente siempre es positivo en la región económica de producción que hemos descrito hasta el minuto. Y esto se reconoce como la tasa marginal de sustitución técnica de L por K o de K por L, como quieran. Tasa marginal de sustitución técnica. O RMS, relación marginal de sustitución técnica. A mí me gusta más trabajar con el concepto de tasa, porque esto es una velocidad, más que una relación que no da cuenta de la producción. La producción, recuerden, es un flujo, no es stock. Usted produce 5 unidades al día, 7 unidades al mes, 25 unidades al año. Siempre está referenciando o refrendando contra la variable tiempo. Y eso significa que es una velocidad, y eso significa que es una tasa. ¿Hay dudas? Tasa marginal de sustitución técnica. ¿Qué representa? Lo veo en el mono. Si esto fuese 1, el DL fuese 1, ¿cómo lo interpreto? Bueno, el número de unidades que habría que dejar, al moverme de AVE, el número de unidades que habría que dejar de contratar de capital para que contratando una unidad más de trabajo
la producción permanezca. Compléteme la oración. Constante. Constante. Échenle una miradita, lo voy a dejar un instante para que quede en la grabación esta lámina. Suficiente. Esto fue lo que hicimos hace un ratito nosotros, distinguir entre igual producción, igual proporción. La dejo un instante también para que quede en el video. ¿Hay dudas? Niños. Niños. No, profe. Ya, esto, bueno. Ya, esto lo voy a ver después. Miren. Según lo que hemos dicho hace un rato, solo vamos a trabajar en la región en la cual las productividades marginales de los factores, si bien son decrecientes, son positivas. Observe lo que pasa en estos puntos. En estricto rigor, si estamos hablando de que era como la cáscara de la sandía, cuando yo hago pasar el plano cortante, voy a obtener funciones de esta forma en el fondo. Que es un símil a lo que vimos en la colina de la felicidad en la teoría del consumidor. Pero solo nos vamos a centrar en este mapa, en este espacio, en este cuadrante. ¿Y por qué? Por lo siguiente, mire. Dese cuenta, la pendiente de KDL, hemos visto recién, es el inverso aditivo de la tasa marginal de sustitución técnica. Y la tasa marginal de sustitución técnica era la relación de productividades marginales. En estos puntos, A, B, ¿cuánto vale la pendiente? En magnitud. ¿Cuánto vale la pendiente? Una línea vertical, ¿cuánto es la pendiente? Infinito. Infinito. Y en magnitud es esto la pendiente. Para que este cociente sea infinito, ¿cuánto vale el producto marginal del capital? ¿A qué tiende? Tiende a cero. Cero. En estos puntos justos, verticales, A, B, todos los que están contenidos en ese rayo, el producto marginal del capital es cero. En todos, los que están contenidos en esos puntos, en este rayo y en esta zona. Y de aquí, de aquí ya, la pendiente, ¿cómo es? ¿Positiva o negativa? De la isocuanta. Positiva, ¿Me estás preguntando o me estás aseverando? aseverando. Ya, positiva. ¿Qué significa eso? Mire, aquí tengo el signo menos. Ahora yo tengo que la pendiente es positiva. Por lo tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que uno de estos dos tiene que ser negativo. ¿Cuál? En este punto, el producto marginal del capital es positivo pero decreciente. Decreciente, decreciente, decreciente. Cero. Y de aquí en adelante pasa a ser, en estos puntos, cuando la pendiente es positiva, el producto marginal del capital es negativo. Y entienda lo que significa. Cada unidad adicional de capital que usted contrata, en vez de aumentar la producción, la disminuye. ¿Usted lo contrataría?
No. No. Entonces, ¿en qué nos vamos a centrar? Que el mismo mono que estaba hace un ratito, en la lámina anterior, pero que no tiene sentido que explique los dos, explico uno. Vamos con estos otros puntos. En ese punto, ¿cuánto vale la pendiente? En D y en C, y todos los que están contenidos en este rayo naranjo. 0. Cero. La única forma para que este cociente sea cero es que el producto marginal del trabajo valga ¿cuánto? 0. Cero. Ojo, no vayan a pensar, es que podría ser que el producto marginal valga infinito. Imagínense algún proceso cualquiera en que la productividad de un factor fuese infinito. ¿Eso puede darse en el mundo real, cree usted? No. Imposible, es una cuestión de mera lógica. Y aquí la pendiente cambia a... La pendiente Positivo. 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 La única opción entonces, producto marginal del trabajo, positiva pero decreciente, como estoy contratando más, sigue disminuyendo, sigue disminuyendo, sigue disminuyendo, alcanza un valor cero y de ahí en adelante la pendiente es positiva. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que el producto marginal del trabajo ahora es negativo. Usted contrataría a una persona más. Si ésta, en vez de producir algo, le reduce el nivel de producción, No. por lo tanto, ¿cuál es la región económica donde las isocuantas tienen pendiente? En aquellas regiones en las cuales las isocuantas tienen pendiente positiva o negativa. ¿Cómo es la pendiente ahí? Negativa. Ah, ya, pues despierten. Listo. Ya. Vamos a dos casos especiales. Que uno es un mono que me salté, que ahora lo explico. Y que es la misma interpretación que hemos visto en la teoría del consumidor. Estos dos son casos especiales. Esta es una función de producción de proporciones fijas. ¿Y qué es lo que ocurría ahí? ¿Se acuerdan la teoría del consumidor? ¿Cómo eran los bienes? Aquí se trata de factores productivos perfectamente complementarios. Que es el ejemplo que les debo haber dado, bicicleta. Para producir una bicicleta, piense ruedas, marcos. Para una bicicleta, ¿cuántas ruedas debo ocupar? 2. 2. ¿Cuántos marcos? 1. 1. Para dos bicicletas, 4. 4. 2. Si se fijan, si yo me quiero parar acá, aquí, ahí, en el punto 1, ¿cuánto me está aportando a la producción de bicicletas el marco adicional? Tengo dos marcos, estoy diciendo ahí, dado que solo tengo dos ruedas. Con ese marco adicional, ¿cuántas bicicletas puedo producir? 1 porque solo tiene las dos ruedas.
Por eso, entonces, con ese marco adicional, ¿cuántas bicicletas puedo producir? Ninguna. Ninguna. ¿Cuánto es la productividad marginal de los marcos en la zona vertical de la curva? ¿Cuánto están aportando a la producción? ¿Cuánto ¿Cero? aportó la producción? Cero. De manera análoga, en el eje horizontal, ¿cuánto aportan a la producción las ruedas adicionales? Si tuviera un marco y 4 ruedas, ¿cuántas bicicletas puedo producir? Una. Y hay 2 ruedas que no las ocupo porque no tengo cómo. Por lo tanto, esas 2 ruedas, ¿cuánto me están aportando a la producción? Nada. Nada, cero. En la zona vertical, producto marginal del capital es cero. En la horizontal, producto marginal del trabajo es cero. Y esta es una función de proporciones fijas, y que es lo que está connotando que los factores productivos son perfectamente complementarios. Siempre los voy a combinar, en el ejemplo que estoy diciendo, como lo quiera ver, 1 es a 2 o 2 es a 1. Un marco, 2 ruedas, o 2 ruedas, un marco. Y no hay otra opción. ¿Hay dudas? Factores perfectamente complementarios. En este otro caso, ¿cómo cree usted son los factores productivos? Sustitutos. Perfectos sustitutos. ¿Y se va a producir ahí o acá? No sabemos en cuál, va a depender. Todavía no sabemos porque nos faltan los costos. Pero en este caso los factores productivos son perfectos sustitutos. Aquí son perfectos complementos. ¿Y qué significa que sean perfectos sustitutos? Que se puede producir el bien empleando solo uno de, si es que queremos, empleando solo uno de los factores productivos. Y el óptimo va a estar siempre en un vértice ahí entonces. O ahí o acá. En las normales que hemos visto recién, acá, si se da cuenta, la isocuanta corta a los ejes, aquí, corta los ejes, ¿O los corta? no los corta. ¿Qué significa? ¿Que yo puedo producir el bien solo con un factor? No. Tienen No, que ser los dos. tiene que ser de los dos. Y si se dan cuenta, eso sí, por una parte son complementarios, dado que no puedo producir el bien solo con uno, pero también hay que tener clara conciencia de esta. Yo me puedo mover de A a B. Sí. Por lo tanto, estoy sustituyendo, si me muevo de A a B, estoy sustituyendo uso de capital por un mayor uso de trabajo. ¿Qué significa eso? ¿Que son sustitutos? Sí, pero son también a la vez complementarios. En estos casos, los factores productivos, si bien son sustituibles o sustitutos, también son complementarios. Se requiere de ambos. ¿Puedo sustituir uno por otro? Sí. ¿Puedo dejar de emplear uno? No. ¿Qué significa eso? Que son complementarios también. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien, entonces vámonos ahora a la isocostos. ¿Qué es lo que es la isocostos? Un símil a lo que conocemos de la restricción presupuestaria. La isocostos en las empresas queda definida, y por suerte así cada vez operan más las empresas, a lo que se conoce como el presupuesto. Presupuesto. Es decir, las empresas estiman qué cantidad de platita van a requerir en todos los insumos productivos durante un ciclo, durante un proceso, durante un año, para ser capaz de satisfacer la demanda que enfrentan por el distinto bien o servicio que están produciendo. ¿Y qué significa entonces? Al ser un símil a la restricción de ingresos o presupuesto en la teoría del consumidor, en un mundo de dos factores productivos, podemos plantear lo siguiente entonces. El costo total, la platita que la empresa va a destinar a la contratación de factores, va a ser igual a omega por L más R por K. Los factores productivos son L y K.
Y omega y R son los precios unitarios del trabajo, omega, y del capital, R. Son los precios unitarios. El símil a PX-PY que veíamos en la teoría del consumidor. Y que por ahora vamos a asumir que estos son constantes. Y según lo que estoy diciendo, la USACH ya está planificando y debe haber decretado cuál es el presupuesto con el que va a contar para el 2001, para poder ofrecer todos los servicios que ofrece. ¿Eso qué significa? Que el presupuesto se conoce ex ante y por lo tanto vamos a asumir también que el presupuesto o el costo total, costo total, costo total, costo total, es conocido y dado. Lo conozco. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Hay dudas? Bien. Una vez más, ¿qué significa el prefijo ISO? Igual. Igual, costo. Por lo tanto, dado esto que estoy asumiendo, ¿cuáles son las únicas dos variables en esa función? ¿O cuáles son las variables? Trabajo capital. Lee esto, ¿qué es lo que tiene que determinar la empresa? Dada la función de producción con la que opera, tiene que determinar cuál es el nivel de contratación tanto de trabajo como de capital. ¿Con qué fin? Con el fin de producir un bien o servicio, que es el que requiere aportar en determinado mercado. ¿Hay dudas? Niños. Bueno, si representamos gráficamente entonces la función isocosto, si observan, es de primer grado. Omega, R y CT están dados. Por lo tanto, las variables son L y K, y observo que esta es una función de primer grado. Ergo, su representación gráfica debiera corresponder a una línea recta. Con pendiente positiva o negativa, si se dan cuenta aquí, el trabajo y el capital están compitiendo por un presupuesto que es limitado. Por lo tanto, si yo decido contratar mayor cantidad de capital, necesariamente, ¿qué debo hacer respecto del trabajo? ¿Contratar más o menos? Tengo 100 pesos, los precios y los factores 1. Si yo quiero contratar, al inicio estoy 50 y 50. Y que ahora quiero pasar a contratar 60 unidades de capital, perdón, de trabajo. ¿Qué tengo que hacer con el capital? Dado que tengo 100 pesos que son limitados, Disminuirlo. disminuir. Por lo tanto, la relación en el uso de factores o en la contratación de factores es inversa. Por lo tanto, no cabe duda que la pendiente del isocosto tiene que ser una pendiente positiva o negativa. 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 Aquí está. Si diferenciamos al movernos entre A y B, lo mismo que hicimos hace un ratito con la isocuanta, nos va a quedar como omega es constante. Aquí no es la derivada de un producto, sino que el omega es un coeficiente nomás. Nos queda omega por dl más r por dk, despejamos de cada dl, menos omega partido por r. Si la pendiente de la isocosto es la relación de precios de los factores. Y esa relación de precios, ¿qué es lo que es? Símil a lo que vimos en la teoría del consumidor, la tasa marginal de sustitución en el mercado de L por K. Y representa lo que allí dice. Léalo y dígame si tiene dudas. ¿Hay dudas, niños? Jóvenes señoritas, ¿hay dudas? No, profe. Bien. ¿Cuál es el espacio presupuestal? ¿Cuál es el espacio que nos permite la contratación de factores en este monicaco? ¿Este punto es factible?
¿Puedo contratar eso de capital y eso de trabajo? Sí. Pero es óptimo, la empresa estaría gastando todo lo que decidió gastar en producción, en contratación de bienes, perdón, de factores productivos para la producción de un bien o servicio. No. No. Este punto es factible, No. este punto es factible, Sí. sí. ¿Es candidato a óptimo? Sí. Sí. Este es factible pero subóptimo, óptimo pero infactible, factible y candidato a óptimo. ¿Hay dudas? ¿Cuál es el espacio presupuestal? Todo este, limitado por la isocostos en sí misma. ¿Hay dudas? A lo largo de toda esa línea verde, el costo permanece constante y de allí su nombre, isocosto. ¿Hay dudas? Bien. Piensen, ¿qué ocurriría con el espacio presupuestal si estos puntos son importantes? Este punto es el análogo. ¿Qué representan? La cantidad máxima que se podría contratar de trabajo, destinando todo el presupuesto a la contratación de dicho factor. Este otro, que significa que representa la cantidad máxima que podríamos contratar de capital, destinando todo el presupuesto a la contratación de solo capital. ¿Hay dudas? Bien, si ceteris paribus lo demás, suponga usted que omega cae, el salario cae, el precio del trabajo. ¿Qué pasa con el espacio presupuestal inicial? ¿Qué ocurriría? ¿Hacia dónde se movería la isocosto? Hacia la derecha. ¿Dónde? ¿Este punto cambiaría? No, ¿Cuál cambia? el de abajo. Ya, es decir, pivoteamos sobre ese punto de arriba, alejándonos del origen. ¿Qué ocurre con las posibilidades de contratación de factores? Con las mismas monedas vamos a poder contratar mayor o menor cantidad de factores. Mayor. Mayor, por lo tanto, la producción, ¿qué debiera ocurrir? Aumentar. Aumentar. Ya. ¿Qué ocurre si ceteris paribus lo demás? Sube el precio del capital. Sube el precio del capital, el R. Dada la condición inicial. Sube el precio del capital. Al inicio en la línea verde. ¿Qué ocurre con este punto? La cantidad máxima que podríamos contratar de trabajo. ¿Cambia o no cambia? No Si está cambia. bajo la condición de ceteris paribus. No cambia. No cambia. ¿Cuál cambia? El de arriba. Ya, ¿y qué pasa? Pivoteamos sobre este punto, alejándonos o acercándonos al origen. Acercándonos al origen. Acercándonos al origen. ¿Qué ocurre con las posibilidades de contratación de factores? Disminuyen. Disminuyen. Por lo tanto, ¿qué podemos prejuiciar va a ocurrir con la producción? Es menor. Debiera ser menor. Ya. ¿Qué ocurre si ¿qué ocurre si la empresa aumenta el presupuesto en un 5% y el precio de los factores aumentan en un 5% también? ¿Qué ocurre? Si el precio de ambos factores cambia en la misma proporción, cambia la pendiente de la isocostos, dado que esa es la pendiente. Si estos aumentan en la misma proporción, un No 5%, debería cambiar la pendiente. no cambia la pendiente. Ya. Y si el presupuesto CT aumentó en un 5% y los precios de los factores también aumentaron en un 5%,
¿Qué ocurre con la isocostos? ¿Cambian estos puntos? ¿Los vértices? No. No, esto sería 1,0570 partido por 1,05 omega 0. CT partido por omega. CT partido por R. No cambia, permanece absolutamente igual. ¿Hay dudas en lo que puede ir ocurriendo si hay cambios en los precios o en el presupuesto? ¿Hay dudas? Profe, me quedé un poco perdido con el último ejemplo que dio. Si todo aumenta en un 5%, precios y presupuesto, ¿cambia la función isocosto? Entiende, la empresa decide gastar un 5% más, pero los precios y los factores subieron un 5% también. ¿Va a poder contratar más o menos? ¿O lo mismo? Debería poder contratar más, si no mal, No, pues si no mal niño, pienso. matemáticas básicas. Es El que, presupuesto sube un 5%. a ver, CT partido por R. CT partido por omega. Ahora decide que CT1 es un 5% más que el costo inicial, que el presupuesto inicial. Omega 1 es 1,05 veces el salario inicial. R1 es un 5% más que el costo del capital inicial. El cociente CT1 partido por omega 1, ¿cuánto es ese cociente? es uno también. Ya, pues. Y este otro cociente, ¿cuánto es? También, ya. Por lo tanto, ¿cambian estos puntos? No. No, no Por lo cambia. tanto, ¿cambia la isocosto? No, No, permanece no cambia. inalterada. Ya, ahora sí entendí. Muchas Bien, gracias, profe. entonces, no me tenéis que agradecer. Estoy para tratar de ayudarte. Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Voy a trazar otras dos isocuantas. Q sub 14, Q sub 3. Y voy a marcar algunos puntos. A, B, C, D. Ese sea. Bueno, aquí lo que ocurre con la teoría del productor, que lo dijimos la clase anterior, tenemos cualquiera de dos posibilidades. El problema es un tanto más complejo aquí. Hay dos posibilidades. La empresa puede estar, maximizar, enfrentada a este problema decisional. Puede querer maximizar la producción y está limitada por un presupuesto. O bien puede minimizar los costos y está sujeta o limitada eso en general. ¿Ah? Si pensamos en la isocuantas tal cual hemos visto hace un ratito en esta, es imposible que fuesen cero, pero no importa, pero esto es lo general, así se plantea, como la restricción de no negatividad o de cero positividad de las variables. Cualquiera de estas dos soluciones nos lleva a la misma condición de optimalidad. Esto es lo general, que las empresas tratan de maximizar su producción dado un cierto presupuesto. Pero hay otras veces, cuando usted se ganó una propuesta para entregar dietas alimentarias a la JUNAEV, por ejemplo,
Usted sabe cuánto tiene que producir. Le tiene que entregar 1000 almuerzos al día para los cabros chicos. 1000 almuerzos. Usted sabe la producción. Sin lesionar la calidad y la cuestión orgánica que le hayan solicitado en términos del alcance proteico, las proteínas, las vitaminas y todo lo que connota, los azúcares, etcétera, usted, conocido eso, va a tratar de producirlo al menor costo posible. Entonces, cualquiera de los dos problemas nos van a llevar a la misma solución, que eso lo vamos a ver después cuando hagamos un ejercicio. Vamos entonces ahora al mono. Veamos y reduzcamos, y hasta aquí vamos a llegar, intuitivamente cuál es el óptimo y por qué. El punto A, ¿puede ser candidato a óptimo? No. No, ¿por qué? ¿Es factible? Es factible. ¿Es óptimo? No, dada la forma de los isocuantas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Aquí la empresa está gastando bien su presupuesto. Está gastando de más. No, no está gastando de más. Lo está gastando muy mal. Está contratando mucho capital y poco trabajo. Siendo que si se desliza por la isocostos, aquí yo solo grafiqué 3, pero ¿cuántas son las isocuantas? Infinitas. Por lo tanto, en la medida que se mueva un poquito hacia la derecha a través del isocosto, ¿qué va a ir ocurriendo con la producción? Va a ir aumentando. Tiene que redestinar el uso del presupuesto. ¿Y qué le recomendaría a usted como analista? Jefe, o dueño, o Juanito, a mi amigo, deja de contratar capital, contrata una mayor cantidad de trabajo y tu producción va a ir aumentando. Te vas a mover en este sentido, en esa trayectoria. ¿Por qué no sé? ¿Por qué no es el óptimo C? Porque tiene demasiada productividad, pero no tiene capital. No, no demasiada productividad. Mucho Está trabajo. contratando demasiado trabajo, poco capital. ¿Qué le recomendaría usted a este hombre o a esta empresa? Contratar más capital. Y dejar de contratar trabajo y se va a mover hacia arriba. ¿Por qué no ve? Para producir el nivel de producción Q14, ¿es necesario este nivel de presupuesto, el dado por la línea verde, por el isocosto? No. No. ¿Estaría haciendo uso del total de presupuesto con el que cuenta para producir bienes y servicios? No. No. Quizás en una empresa privada puede no ser tan crítico, pero en las empresas fiscales, por ejemplo, la USACH, si la USACH no gasta el presupuesto que le asignó el Estado el año 2020, y eso significa que dejó platita sin gastar, ¿qué va a significar? Que el 2021 le van a bajar el presupuesto. Por lo tanto, siempre las empresas van a tratar de situarse en el uso de la totalidad de los recursos de los que disponen. Si bien este punto es factible, es subóptimo. ¿Por qué no D? ¿Por qué no puede ser D el óptimo? ¿Se sale del presupuesto? Correcto, hoy día esta empresa podría aspirar a producir el nivel de producción Q3, dada la limitación de recursos que tiene, dado el presupuesto que tiene. ¿Podría? No, No. No. ¿Cuál es el óptimo? ¿Cuál es el óptimo? El punto E. ¿Por qué? Porque dada el isocosto, obtiene el más alto nivel de producción al cual puede aspirar dado dicho presupuesto. O al revés, para producir Q sub 0, el mínimo costo en el que tiene que incurrir es CT, que es la resolución de cualquiera de los dos problemas que tengo. Si se dan cuenta en ese punto E, y solo en E, ¿qué
¿Qué ocurre con las pendientes de la isocuanta y la isocostos? Geométricamente, ¿cómo son las pendientes? Idénticas. Idénticas. Es decir, la pendiente de la isocuanta es igual a la pendiente de la isocosto. Es decir, menos la tasa marginal de sustitución técnica de L por... Ya. Es igual a menos, ambas son negativas, la tasa marginal de sustitución en el mercado de L por K. O si usted quiere, producto marginal de, elimino el signo menos, ya sé que son negativas ambas. Y esta es la condición que se debe cumplir para la obtención de la optimalidad. Esta es la condición de optimalidad. Si se dan cuenta, similar a la teoría del consumidor, utilidad marginal de X partido por utilidad marginal de Y igual a PX sobre PY. Aquí es lo mismo, pero con los conceptos pertinentes. Pero esa expresión la podemos escribir de esta manera también. Esto es geometría pura, gráfica pura. Esta que estoy escribiendo ahora, economía. ¿Y qué es lo que me está diciendo esto? Que en el óptimo tiene que cumplirse que el último peso gastado en cada uno de los factores produzca lo mismo para todos ellos. El último peso gastado en trabajo va a aportar a la producción exactamente lo mismo que el último peso gastado en capital. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien, nos vemos el lunes, jóvenes, cuídense. Yo, profe. Chao. Yo, Pero, profe. profe.